¿Se ha preguntado alguna vez qué puede afectar a la vida de una persona hasta tal punto que su destino se convierta en una cadena de tragedias, conflictos interiores y brillantes intuiciones? La historia de Vincent van Gogh no es solo la historia de un gran artista, sino un profundo viaje al mundo de un hombre solitario que se sentía un extraño desde la infancia. Vincent era el segundo hijo de su familia, pero el primero, su hermano mayor, murió antes de que él cumpliera 1 año. Ocurrió exactamente 1 año antes del nacimiento de nuestro héroe. Los padres no le cambiaron el nombre, así que Vincent llevó toda su vida el nombre de su hermano fallecido. ¿Se imaginan qué extraña sensación debió de ser para el niño? Era como si viviera con la sensación de que su vida era un segundo intento, como si estuviera sustituyendo a otra persona. Un comienzo así puede haber influido en su posterior búsqueda del alma y en su sufrimiento. La infancia de Van Gogh no fue feliz. Nació el 30 de marzo de 1853 en un pequeño pueblo de los Países Bajos. Su padre era pastor y su madre una artista aficionada, pero la vida familiar no le proporcionó muchas alegrías. Vincent no fue un niño fácil, era retraído y malhumorado, a menudo encerrado en sí mismo. También tenía problemas con los estudios. A los 15 años abandonó la escuela porque no soportaba las estrictas normas y las constantes exigencias. A pesar de ello, siempre sintió una profunda conexión con el arte y la naturaleza. Dibujaba mucho, aunque en aquella época no pensaba en la pintura como su destino. Sin embargo, sus primeros años de vida no transcurrieron en la dirección del arte, sino tratando de encontrarse a sí mismo. Una de las primeras ocupaciones de Vincent fue la religión. De joven decidió hacerse predicador. Quizá intentaba encontrar su camino en un mundo que parecía lleno de sufrimiento e injusticia. Vincent fue a trabajar entre los mineros pobres de Bélgica. No se limitaba a predicar, sino que vivía literalmente con ellos y compartía sus necesidades. Van Gogh dio a los mineros su ropa, comida e incluso su último dinero. Y al final se quedó sin nada. Estaba tan comprometido con su misión que los dirigentes de la iglesia lo consideraron demasiado excéntrico y le suspendieron la predicación. Para Vincent fue un duro golpe que acabó por destruir su fe en la religión como medio para salvar a la gente. Ya entonces era evidente que Van Gogh se diferenciaba de los demás por sus acciones extremas. No sabía ser moderado, iba siempre al límite, aunque ello supusiera un desastre. Este carácter se manifestará en su vida artística cuando cree sus cuadros con la misma pasión que entregaba sus cosas a los mineros. Curiosamente, a pesar de sus esfuerzos y su deseo de ayudar a la gente, su familia no comprendía a Vincent. Era extraño para ellos. Su padre quería que su hijo se convirtiera en un hombre respetado, pero su madre nunca apreció su talento artístico. Van Gogh vivía con la sensación de que nadie le necesitaba, y este sentimiento de soledad le persiguió el resto de su vida. Pero fue esta profunda soledad y sufrimiento interior lo que pronto se convertiría en la fuente de su asombrosa visión artística. Un hombre que lo había perdido todo en su intento de ser predicador, acabó convirtiéndose en alguien que, a través de sus cuadros, predicaba no palabras, sino emociones y colores. Piénselo, Van Gogh pasó de la ruina total en los pueblos mineros a la fama mundial como uno de los artistas más influyentes de la historia. Pero, ¿cómo llegó al arte? ¿Qué le hizo coger un pincel cuando parecía que todas las puertas se cerraban ante él? El comienzo de su viaje artístico. Van Gogh empezó a dedicarse en serio a la pintura cuando ya tenía 27 años. Antes de eso, había estado buscándose a sí mismo durante mucho tiempo. Trabajó como vendedor de cuadros, profesor, predicador. Cuando todos estos intentos fracasaron,
recurrió al arte como última esperanza para expresarse. Van Gogh nunca estudió en la academia, así que al principio sus obras distaban mucho de ser ideales, eran sombrías y crudas, y a menudo representaban la vida de gente pobre. Su primer cuadro importante fue Los comedores de patatas, tan oscuro y pesado que ni los críticos ni la gente corriente lo entendieron. Van Gogh quería mostrar la vida real de la gente corriente, pero su enfoque parecía demasiado deprimente para la gente. Para Vincent, sin embargo, era solo el principio. Comenzó a trabajar con gran energía. En su corta carrera artística, solo unos 10 años, pintó unos 900 cuadros, casi un cuadro cada 3 días. Pero a pesar de tanto trabajo, casi nadie compraba sus obras. En toda su vida solo vendió un cuadro, Viñedos rojos en Arles, y por poco dinero. La mayoría de la gente simplemente no entendía su estilo único. Van Gogh utilizaba colores brillantes y saturados y pinceladas anchas que parecían toscas e inusuales para la época. En aquella época, el arte se valoraba por su precisión y realismo, y su obra resultaba extraña a la gente. Sin embargo, Vincent siguió pintando. Van Gogh era un hombre que siempre soñó con algo más que pintar. Quería crear algo más, no solo para sí mismo, sino para todos los artistas. Vincent soñaba con una comuna de artistas, un lugar ideal donde la gente creativa pudiera vivir y trabajar junta, ayudándose e inspirándose mutuamente. La idea se le ocurrió cuando se trasladó al sur de Francia, a la pequeña ciudad de Arles. Allí encontró la casa que más tarde se conocería como la Casa Amarilla. Van Gogh imaginó que esta casa sería el centro de su utopía artística, donde los artistas serían libres para crear, compartir ideas y trabajar en armonía. Van Gogh invitó a su amigo, el pintor Paul Gauguin, a crear juntos, y estaba seguro de que su amigo sería un gran colaborador en este proyecto. Gauguin ya era un artista bastante conocido con su propio estilo. Van Gogh admiraba su obra y lo consideraba su aliado creativo. Van Gogh invitó a Gauguin a su casa de Arles y le propuso formar parte de la Comuna de Artistas. Paul aceptó y se mudó con Vincent. Sin embargo, su vida juntos distaba mucho de sus sueños. Ambos artistas tenían un carácter y una visión del arte muy diferentes. Van Gogh era un hombre emocional y apasionado que pintaba con gran energía, plasmando sus sentimientos en cada cuadro. Gauguin, en cambio, era más racional y frío. Creía que el arte debía transmitir ideas y simbolismo, no solo expresar emociones. Estas diferencias en sus enfoques de la creatividad pronto provocaron tensiones entre ambos. Los conflictos comenzaron a agravarse. Gauguin pensaba que Van Gogh era demasiado excéntrico y emocional, y Van Gogh, a su vez, empezó a sospechar que Gauguin estaba a punto de abandonarle. A menudo discutían y se peleaban, y un día se produjo una pelea decisiva. Nadie sabe exactamente qué causó este conflicto, pero se sabe que Gauguin declaró su intención de marcharse. Esto supuso un duro golpe para Van Gogh. No quería perder a su amigo y ver fracasar su sueño de la Comuna de Artistas. Tras esta disputa, Van Gogh cayó en un estado de profunda crisis mental. En un ataque de desesperación se cortó la oreja izquierda, quizá un gesto en un intento desesperado de aferrarse a Gauguin y preservar su amistad. Existe la teoría de que de este modo Van Gogh quería demostrar lo importante que era para él esta unión. A continuación, Van Gogh ingresa voluntariamente en un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy. Allí, a pesar de su grave estado, siguió pintando. Su cuadro más famoso, Noche Estrellada, fue pintado en las paredes de este hospital. El cuadro refleja su mundo interior. Los colores furiosos y las estrellas en espiral simbolizan su estado inestable. Al contemplarlo, la naturaleza misma parece vibrar y palpitar, como si reflejara su dolor y sufrimiento.
Es curioso que en el momento de escribir La noche estrellada, Van Gogh estuviera ya al borde de un ataque de nervios, pero en lugar de renunciar a su creatividad, siguió pintando, derramando literalmente sus emociones sobre el lienzo. Se podría decir que fue su estado mental lo que le empujó a crear estas obras maestras. Los problemas de salud mental persiguieron a Van Gogh durante toda su vida. Hoy, muchos expertos sugieren que sufría trastorno bipolar o epilepsia, lo que explica sus repentinos cambios de humor y arrebatos emocionales. Había días en los que estaba lleno de energía y podía trabajar durante 12 a 15 horas, creando varios cuadros en una semana. Pero luego venían periodos de profunda depresión en los que literalmente no podía levantarse de la cama y todo parecía carecer de sentido para él. Curiosamente, era en esos momentos de lucha interna cuando su creatividad alcanzaba nuevas cotas. Quizás sus cuadros se convirtieron en una expresión tan poderosa de sus sentimientos porque vivía al límite entre la realidad y sus propias fantasías. Van Gogh no temía mostrar sus debilidades a través del arte, lo que hacía que su obra fuera tan conmovedora y real. Tal vez fuera su estado inestable lo que le permitía ver el mundo de forma diferente, más brillante, más profundo, más emocional. Van Gogh veía la belleza donde otros no la veían. Otro punto interesante. Van Gogh, a pesar de todos sus problemas, nunca perdió el interés por la vida. Incluso en sus momentos más oscuros, encontró fuerzas para crear. Y aunque sus cuadros están a menudo llenos de sufrimiento, también transmiten esperanza y luz. No pintaba para ser grande, sino porque no podía hacer otra cosa. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Van Gogh siguiera pintando a pesar de todos sus fracasos? En algún momento se dio cuenta de que no pintaba para obtener reconocimiento, sino para expresar sus emociones. Solía decir: no pinto para vender mis cuadros, sino para decir lo que no puedo expresar con palabras. Su arte se convirtió en una forma de enfrentarse a sus sentimientos internos, y aunque el mundo no le entendiera, él seguía creando. Van Gogh encontró en el arte no tanto una forma de vivir como de sobrevivir. Utilizó la pintura y el pincel como herramienta de autoterapia. Su arte se convirtió en su vía de escape de la oscuridad que le rodeaba. Aunque sus contemporáneos no apreciaban su obra, su fuego interior nunca se apagó. Confiaba en que algún día la gente entendería su arte, y, como sabemos, tenía razón. Pero incluso con todo este sufrimiento y perseverancia, Van Gogh no estaba destinado a ver el reconocimiento en vida. Tuvo que esforzarse al máximo, no solo en su arte, sino también en su propia vida. Sus últimos años y su trágico final. En un hospital psiquiátrico de Saint-Rémy, Van Gogh fue diagnosticado de un trastorno mental, y aunque su estado mejoraba periódicamente, los ataques seguían acosando al artista. Fue un periodo muy difícil para él. Durante su estancia en el hospital, Van Gogh se sintió a menudo aislado de la sociedad, pero fue allí donde creó algunos de sus cuadros más famosos. Pero a pesar de sus obras maestras, Van Gogh no recibió ningún reconocimiento. Este abandono, por supuesto, afectó gravemente a su estado de ánimo. Vincent escribía cartas a su hermano Theo, en las que a menudo se quejaba de su soledad y de no sentirse querido. Solo Theo creía en su talento y le apoyaba económicamente, pero ni siquiera este apoyo pudo salvar a Van Gogh de una profunda depresión. En 1890 abandona el hospital y se traslada a Auvers-sur-Oise, cerca de París. Allí esperaba comenzar un nuevo capítulo de su vida. Siguió pintando vigorosamente, produciendo un cuadro casi cada día. Pero incluso en su nuevo entorno, su estado no mejoraba. Poco a poco sus pensamientos se volvieron más y más oscuros, y su ansiedad y depresión aumentaron. Cada vez se sentía menos capaz de controlar sus emociones y su vida. Así, el 27 de julio de 1890,
Van Gogh cometió un acto trágico. Cogió un revólver y se disparó en el pecho. Pero, sorprendentemente, no murió de inmediato. A pesar de estar gravemente herido, Van Gogh vivió 2 días más. Durante todo ese tiempo, rechazó la ayuda de los médicos, como si ya hubiera tomado la decisión de marcharse. Su hermano Theo llegó a su lado, y Vincent pasó las últimas horas de su vida a su lado. Se dice que sus últimas palabras fueron: «La pena durará para siempre». Esta frase, más que ninguna otra, capta el dolor interior que Van Gogh sintió durante toda su vida. En retrospectiva, es difícil imaginar que el hombre que creó pinturas tan vívidas y vibrantes sufriera emociones oscuras personales tan profundas. Pero Van Gogh era un hombre de extremos. Vivió entre la inspiración extrema y la depresión total, entre amar la vida y querer acabar con ella. Y al final, fue este desgarro entre opuestos lo que le llevó a su trágico desenlace. Van Gogh, a pesar de todo su talento y pasión por el arte, no encontraba su lugar en el mundo. Su estado mental no le permitió sobrevivir a la decepción y la soledad. Van Gogh murió sin saber que sus cuadros se convertirían un día en algunos de los más caros y codiciados del mundo. Esta paradoja es una tragedia no solo de su vida, sino de la de muchos otros grandes artistas. Pero, ¿qué ocurrió con sus obras tras su muerte? ¿Cómo un hombre que solo vendió un cuadro en vida se convirtió en una figura emblemática del mundo del arte? El legado de Van Gogh. Cuando Van Gogh murió, solo tenía 37 años y casi nadie conocía su obra. La única excepción era su hermano Theo, que apoyó a Vincent hasta el final, creyendo en su talento. Pero ni siquiera Theo podía prever el futuro de la obra de su hermano. Inmediatamente después de la muerte de Van Gogh, muchos de sus cuadros quedaron olvidados y empolvados en un rincón. A finales del siglo XIX, el mundo del arte se centraba en estilos muy diferentes y la obra de Vincent parecía demasiado excéntrica e inusual para la mayoría de la gente. Un punto de inflexión en la historia del legado de Van Gogh se produjo gracias a su cuñada, Johanna Van Gogh Bonger, esposa de Theo. Tras la muerte de su marido, Johanna se quedó sola con un gran número de cuadros de Van Gogh. No solo no abandonó esta carga, sino que hizo todo lo posible para que el mundo conociera a Vincent. Comenzó a promocionar activamente su obra, organizando exposiciones y publicando cartas que Van Gogh escribía a Theo. Poco a poco, el nombre de Vincent se hizo más conocido. Pasaron varias décadas antes de que los cuadros de Van Gogh recibieran el reconocimiento que merecían. A principios del siglo XX, sus obras se convirtieron en una auténtica sensación. Críticos de arte y coleccionistas empezaron a ver en sus cuadros no solo trazos extraños y colores brillantes, sino emociones profundas y una percepción única del mundo. Van Gogh se convirtió en el símbolo de un artista que no temía expresar sus sentimientos a través del arte, independientemente de las opiniones de los demás. Hoy, sus cuadros valen una enorme cantidad de dinero. Por ejemplo, en 1990, su Retrato del Dr. Gachet se vendió por la cifra récord de $82 millones. Los museos modernos se enorgullecen de tener obras de Van Gogh en sus colecciones, y millones de personas de todo el mundo se inspiran en su estilo único. Miles de personas visitan cada año los cuadros de Vincent en museos de todo el mundo, y se habla de su obra en exposiciones, libros y películas. Pero, ¿por qué ha sido tan importante su legado? Un factor clave es su forma única de ver el mundo. Van Gogh utilizó el color y la textura como nadie lo había hecho antes. La viveza de sus pinceladas parece dar vida a un cuadro, transmitiendo no solo una imagen, sino un estado de ánimo y una emoción. En sus cuadros se puede ver su mundo interior, un mundo de dolor, sufrimiento, pero al mismo tiempo de amor por la naturaleza y las personas.
Esta combinación de emociones y profunda vulnerabilidad mental llega al corazón de muchas personas hasta el día de hoy. Curiosamente, gracias a su trágico destino, Van Gogh se convirtió en un personaje de culto. La historia de un artista brillante que vivió en la pobreza y el sufrimiento, pero siguió creando, resuena en muchas personas. Su vida se ha convertido en un ejemplo de lo importante que es ser fiel a tu talento, aunque el mundo que te rodea no lo entienda. Van Gogh es un ejemplo de que el verdadero arte siempre encuentra su público, aunque tarde décadas.